Bienvenidos todos a Armada Cantabria. Seguimos con nuestra labor de difusión de la historia de España, de un pasado brillante, con sombras y luces, de que solo podemos sentir orgullo, aceptando la herencia que nos han dejado tal y como es, no como nos la cuentan. Y precisamente para eso, para conocer aquella hispanofobia que con la peor de las intenciones difundieron de nosotros, nos acompaña hoy don Benigno Maujo Iglesias. Benigno es abogado, letrado en la Administración del Principado de Asturias y teniente reservista voluntario del Cuerpo Jurídico Militar. Benigno, tiene la palabra. Saludos a todos ustedes a este canal de YouTube de Armada Cantábrica, al que agradezco enormemente la invitación que me hace para estar aquí hablando de un tema que me apasiona. También quiero agradecer a Arturo Mota, buen amigo y excelente suboficial de la Armada Española. Voy a centrar mi exposición en la leyenda negra en lo que se refiere a su relación con el descubrimiento, la conquista y la civilización de América, dejando para más adelante, para otra intervención, la relación con la Inquisición. Vaya por delante que tanto en un caso, en el de América, como en el otro, en el de la Inquisición, las dos pecan de lo mismo, de falsedad, de falta de rigor y de fabulación. Es decir, la falsedad de la leyenda negra, tanto en un caso como en otro, tanto desde el punto de vista del examen histórico, como desde la comparación, como luego veremos. Tengo que decir también, como advertencia previa, que lamentablemente no puedo ser demasiado original porque casi todo lo interesante está dicho ya. Entonces, una gran parte de las ideas que voy a desgranar pues son ideas que ya ha escrito sobre ellas fantásticamente Elvira Rocabarea, Iván Vélez, Antonio Moreno, Carmen Iglesias o autores extranjeros, historiadores extranjeros como William Prescott o John Eliot. Hay muchos más que han escrito sobre esto, sobre la leyenda negra, demostrando históricamente su falsedad, Ramiro de Maeztu, Rafael Altamira, Salvador de Madariaga, etcétera, etcétera. Voy a tratar de desgranar la intervención en 45 o 50 minutos y con arreglo a un guión que paso a exponer. En primer lugar, vamos a señalar qué es la leyenda negra y dónde nace. En segundo lugar, cuál fue su desarrollo. Y en tercer lugar, los tópicos y las realidades de la leyenda negra en relación con la América del Sur, con Hispanoamérica. En primer lugar, la leyenda negra es un terreno abonado para la desinformación, juega en el campo de la desinformación, de la manipulación del conocimiento, de la manipulación histórica. No deja de ser, en definitiva, aplicando la terminología actual, una fake news más. Estamos en el campo de la publicidad, estamos en el campo del relato, donde lo que cuenta más no es lo que uno hace, sino lo que se dice que uno hizo. Es, haciendo un paralelismo con las operaciones militares, pues algo así como una operación a grandísima escala de guerra psicológica, una operación Eslasayos famosa. Se trata, como dijo Rocabarea, de un agujero negro del conocimiento histórico y del rigor histórico. La leyenda negra lo que presenta es a España deformada. Abunda en relatos fantásticos de España. Se presenta a España como una nación opresora, feroz, cruel, fanática, ultraconservadora, inculta, ignorante, enemiga del progreso. Y a los españoles se nos satiriza con descripciones grotescas de hasta ser sucios, de ser crueles y violentos, etcétera, etcétera. Tenemos que decir primeramente que la historia de América no se entiende sin España, como es obvio, y la historia de España tampoco se entiende sin América. Pero lo que es más, la historia de Europa y hasta del mundo no se entiende sin España. Tenemos que dejar clara esta cuestión porque uno de los peligros que luego veremos, lo analizaremos después, de la leyenda negra es la interiorización de la misma y el que nos lo creamos. El origen de la leyenda negra tuvo un origen curioso. Los historiadores coinciden en que fue en la época, en la Italia de los Reyes Católicos, porque se nos acusaba a los españoles de ser demasiado proclives a tratos con musulmanes y con judíos. Es decir, por una cuestión muy diferente a lo que se nos acusaba más tarde. Y ese es el segundo
eslabón o el segundo paso de desarrollo en la leyenda negra, que es en los Países Bajos, con motivo de la Reforma Protestante. Si en la Italia de los Reyes Católicos se decía que éramos unos cristianos ligeros, podríamos decirlo así, a raíz de la Reforma Protestante se nos dice lo contrario, que somos ultramontanos y ultracatólicos, fanáticos católicos. Se conjugaban aquí dos factores. Uno, el factor religioso indudable, puesto que venía una reforma dentro de la Iglesia, y otro factor político y territorial que aspiraban a subvenir o subvertir la hegemonía y el poderío de España en aquella época. Y el tercer punto de desarrollo, ya con unos matices más acerados si cabe, es con motivo de la Ilustración. Se acusa a España en esta época, en torno al siglo XVIII, de ser un país que sojuzgaba a los pueblos indígenas del continente americano, que éramos liberticidas, absolutamente liberticidas, que tiranizábamos América del Sur. Aquí hay también no tanto intereses religiosos, pero sí sobre todo intereses políticos, geográficos y militares, básicamente de franceses y de ingleses. Además de la hojarasca masónica, de la masonería presente en la Ilustración, que siempre tuvo como enemigo a España y al catolicismo, y recordemos que en aquel momento España era el paladín, era el adalid de la Iglesia Católica, no solamente en Europa, sino también en el mundo. Sin embargo, lo que tenemos que tener muy claro es que la leyenda negra, España, nunca jamás practicó una política de exclusión, sino todo lo contrario. La política de España en América y en otros sitios, en África también, en menor medida a lo mejor en el norte de África, pero desde luego muy diferente a cualquiera otras potencias, fue precisamente la integración. Tenemos que decir que casi todos los grandes imperios, el belga, el alemán, el ruso, tuvieron su leyenda negra. El problema no es tener la leyenda negra, porque eso al fin y al cabo, como decíamos, es desinformación de tus enemigos, es una guerra psicológica de tus enemigos. El problema es que nos la creamos, es que la interioricemos. Y el problema de España es que eso se interiorizó de tal manera que hoy en día hay una buena partida de españoles que están empeñados en pedir perdón por no sé qué y en creerse absolutamente, si no a propagarla aún más, la leyenda negra, que como digo, es absolutamente falta de rigor y absolutamente falta de cualquier seriedad histórica. Los enemigos de España de siempre, ingleses, franceses, luteranos, las herejías, junto con los Inglaterra y Francia, por cuestiones no tanto religiosas, sino de poder político y territorial y militar, y además la masonería, el judaísmo, eran los enemigos sempiternos que alentaron, y tal vez por ese orden, de mayor a menor, alentaron la leyenda negra en el mundo, de manera que ya no es casi hispanofobia más que leyenda negra. Se atacaba precisamente a lo que España hizo, la grandísima obra que España hizo en América, porque ni más ni menos que esa obra forjaba la hispanidad. Y el concepto de hispanidad era absolutamente importante, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Y eso hay que atacarlo, porque era una forma de combatir de alguna manera la hegemonía militar, territorial, intelectual de España en aquel momento. Desde el punto de vista interno, recordemos que el descubrimiento de América nos sirve para forjar la nación después de la Reconquista. Se quedaba pequeña la península ibérica, nos lanzamos a conquistar el mundo y además era un elemento fundamental de vertebración nacional. Por eso precisamente se ataca, porque es vertebración nacional y era mucho más fácil que España estuviese más dividida que unida y poder atacarla mucho mejor y tratar de alterar o alternar esa hegemonía mundial. En segundo lugar, porque con América se estaban sentando ya los pilares de un gran imperio mundial. Y en tercer lugar, porque América aportaba una riqueza demográfica y una riqueza económica inusual en aquel momento y engrandecía mucho más a España. Y además, el concepto de hispanidad y el descubrimiento de América traía importancias también desde el punto de vista externo. Contribuyó, en primer lugar, a la hegemonía territorial, marítima, política y militar de España.
segundo lugar, le aportaba una grandísima relevancia comercial y grandísima riqueza comercial. Pensemos que nosotros hemos llevado allí, España llevó caballos, llevó gallinas, vacas, bueyes, el trigo, pero a cambio trajimos cacao, café, frutas exóticas, el tomate, el tabaco, etcétera, etcétera. Eso daba una grandísima actividad comercial que lo que hacía era engrandecer aún más la potencia y la capacidad de España. Y por último, también desde el punto de vista externo, la conquista de América y la civilización trajo nuevos ingenios, trajo nuevas técnicas de agricultura, nuevas artes como la cartografía que se desarrolló muchísimo, etcétera, etcétera. Es decir, que con todo eso España adquirió una hegemonía que no podían permitirse los enemigos políticos, territoriales, militares y religiosos de España a los que me aludí anteriormente. Especialmente lo que se ataca con la leyenda negra en estos niveles de desarrollo, sobre todo después en la Reforma Protestante y después de la Ilustración, se atacaba curiosamente a los mejores monarcas que tuvo España en la historia, Carlos I y sobre todo la España de Felipe II. Felipe II se le acusaba de oscurantista, de fanático, de ultracatólico, se le acusó incluso de dar muerte a su propio hijo, incluso hay óperas, la de Schiller o la de Verdi, que hablan de la muerte de don Carlos y la participación de Felipe II en ella, es decir, cuestiones que trataban de adornar negativamente una figura clave en la historia de España como fue Felipe II. John Eliot, por ejemplo, destaca que tuvo una influencia decisiva en el Nuevo Mundo y en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. John Eliot no es ni más ni menos que un catedrático emérito de Oxford y además premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, creo que recordar que fue en los últimos años del año 2000, año 96 o 97. Lo que dice John Eliot es que Felipe II es un rey justo y benévolo con los indios. Su participación, su preocupación por el bienestar de los indígenas y la salvación de sus almas, recordemos que era un rey absolutamente relacionado y ligado con la espiritualidad y con el catolicismo, fue una constante. Felipe II tuvo un desempeño ejemplar en su corte y influencia posterior en las siguientes. Arrancaba ya de los reyes católicos, como luego veremos. En modo alguno era un rey culto, un emperador, un monarca inculto e ignorante, sino todo lo contrario. Era un monarca que se preocupaba, tenía una formación renacentista importante y es todo lo contrario de lo que nos presentan de fanático y de ignorante. Esas son lo que podemos decir de lo que es la leyenda negra y sus principales etapas de origen. Italia, Reyes Católicos, con motivo de la Reforma Protestante y finalmente con la Ilustración en el siglo XVIII. El desarrollo fundamental de la leyenda negra tuvo lugar, como decíamos, con motivo de la conquista de América. A partir del descubrimiento de América se desarrolla la leyenda negra. Ahí jugó un papel fundamental y seguramente muy a su pesar, el famoso padre Fray Bartolomé de las Casas, en su obra de la brevísima recopilación sobre la destrucción de las Indias en el año 1552. Pensemos que esto fue en el año 1552, el descubrimiento de América fue en 1492. Imaginémonos, pensemos por un momento, no con la mente infantil de lo que hacen muchos, con la mentalidad actual nuestra, retrotraernos a 500 siglos antes, pensemos qué nivel de avance y de desarrollo cultural y de derechos, entre ellos el de la libertad de expresión, había en la España de los reyes católicos y posteriores, cuando alguien tan rompedor teóricamente con lo que se estaba haciendo en las Indias, como Bartolomé de las Casas, tenía absoluta libertad para publicar un libro, una obra tan aparentemente comprometida con el imperio, y para difundirlo, para traducirlo y para publicarlo en diferentes lenguas. Es una cuestión que también daría que pensar y que es una evidencia del nivel de desarrollo de libertades que había en España en aquel momento, insisto, pensando con ojos de hace 500 años. La realidad
según todos los historiadores, es que Bartolomé de las Casas agrandaba, exacerbaba los datos, exacerbaba la realidad precisamente para convencer al monarca de sus tesis. No se dice, por ejemplo, que Bartolomé de las Casas era un encomendero. Únicamente conocemos más la definición que hacía de él de apóstol de los indios alguien como Simón Bolívar. El problema de este libro, de la obra de Bartolomé de las Casas, que insistimos, todo apunta que se hacía con ánimo de agrandar la realidad para convencer al monarca, es que se tradujo a los principales idiomas del mundo. Se tradujo al holandés, al francés, al inglés, al alemán. Es decir, fue un arma de destrucción masiva contra el imperio. Cuando precisamente seguro que no quería hacer eso, ¿no? Es algo que posiblemente fue muy a su pesar. Se dice que se unía ahí la ideología, la idea que estamos comentando, con la tecnología de la imprenta. Se difundió enormemente por todo el mundo esa obra escrita por un español que hacía un daño tremendo al imperio y hacía un daño tremendo a la conquista y a la civilización de América. Se acompañaba además con ediciones, con truculentas ilustraciones, con dibujos, con imágenes que no resistían ni la más mínima crítica. Realmente tenemos que pensar en esto, en que en aquel momento en España el sistema político, el marco político, permitía que alguien como Bartolomé de las Casas publicase y difundiese su obra. Hay que pensar eso. Como decíamos, el problema de la leyenda negra no es que exista, sino que persista. Es algo que se interiorice y es el problema fundamental de su realidad. Los tópicos de la leyenda negra no eran peligrosos o extremadamente peligrosos entonces, cuando España era una potencia de todo orden muy fuerte, pero se hacen tremendamente peligrosos cuando esa fortaleza desaparece. Se hace tremendamente peligrosos porque puede llegar a corroer el alma de un pueblo y puede limitar mucho su crecimiento en muchos aspectos. Precisamente uno de esos fue que en el siglo XIX, con motivo de la Guerra de la Independencia, aprovecharon la debilidad y el desangre absoluto de la metrópoli, de la madre patria de España, para romper lazos con ella, precisamente no por los pueblos indígenas, que estaban mucho más protegidos, se sentían mucho más amparados por las leyes de España que por los propios criollos, sino que fueron motivados por los criollos, descendientes de españoles en su momento. En tercer lugar, dentro de este repaso de la leyenda negra, vamos a hablar de los tópicos y de las realidades. Se dice, por ejemplo, que la leyenda negra fue una conquista sangrienta. Bien, tenemos que señalar, efectivamente, tenemos que huir lo primero de falsos infantilismos y de lo que decía Gustavo Bueno, el pensamiento Alicia. Las conquistas, aquí y a lo largo de toda la historia, y esto no es una excepción, se hacen a sangre y fuego, se hacen con la espada, evidentemente. Todas las conquistas se hacen así. Ninguna conquista se hace lanzando margaritas. Tenemos que ser conscientes de eso y no caer en infantilismos. Es falsa, absolutamente falsa, la versión que se dice que, creo que lo dice Iván Vélez, que América del Sur era un lago de paz y amor maravilloso y que Colón lanzó una piedra y se enturbió, se deshizo ese embrujo. No es cierto. La población indígena, una gran parte de la población indígena en América del Sur estaba sometida y esclavizada por pueblos demográfica y militarmente superiores como los incas o los aztecas. No es cierto que fuese un remanso de paz. Hay grabados de sacrificios rituales, de canibalismo, en Tenochtitlán, por ejemplo, se conservan varios códices de grabados donde aparecen filas enormes de pueblos o juzgados, de ciudadanos de pueblos o juzgados de indios de otras tribus indias, subiendo por los 114 peldaños de la famosa pirámide, y donde en un altar les clavaban los sacerdotes, los asesinaban arrancándoles el corazón, comiéndolos ellos y dándoselos a los guerreros águila, que eran la élite militar de entonces, o arrojándolo a la multitud, despedazando el cadáver y tirándolo a la multitud a los pies de la
de la pirámide. Es decir, que existía el canibalismo y eran actos de barbarie absolutos. Aunque solo sea por eso, casi esos actos justificarían cualquier reacción contra ellos. Cualquier acto para frenar esa barbarie y para introducir elementos de civilización en ese pueblo estaría prácticamente justificado. En primer lugar, eso. Pero es que además, en segundo lugar, la conquista de España, que hizo España en América, no fue una conquista sangrienta. No es posible, pensemos que no es posible que se hubiese hecho una conquista sangrienta con apenas unos cientos de caballeros, de guerreros, frente a millones de indios. No es posible. La conquista española no se hizo a sangre, sino que se hizo por alianzas y compactos con otros pueblos indígenas que estaban sometidos en México a los aztecas y a los incas en Perú. Y eso, tanto Pizarro como Hernán Cortés tomaron nota buena de todo ello y procuraron alianzas militares con los pueblos esclavizados, con los pueblos sometidos, precisamente para combatir a esos pueblos dominantes. No es una conquista sangrienta. Además de eso, tenemos que ver otra cuestión, que es el tremendo esfuerzo que España hizo desde el punto de vista intelectual y jurídico para determinar cómo podía hacerse esa conquista. No hay un parangón en la historia del mundo, donde un pueblo, una monarquía en pleno apogeo, una monarquía después de haber, un sistema político, una nación, después de haber descubierto un nuevo mundo y estar conquistándolo, que se preocupe por los derechos de los indios, de los indígenas, como se preocupó España. Era una inquietud religiosa, sobre todo, una inquietud política, una inquietud intelectual, que no hay ejemplo de eso en ningún sitio. Pensemos, por ejemplo, que España se planteó a los 60 años apenas de que Colón pisase suelo americano, se planteó preguntas tales como los derechos políticos de los indios. ¿Qué derechos políticos y económicos tenía España sobre los nuevos territorios? ¿Cómo tenía que tratarse al pueblo indio, a los pueblos indígenas? ¿Cómo debía predicárseles la fe? ¿En qué circunstancias podía hacérseles trabajar? ¿Cuándo se les podría hacer la guerra justamente? Es decir, son preguntas que para nosotros, aún así, en algunas zonas geográficas de nuestro mundo todavía llamarían la atención, pero fijémonos que esto que hoy nos llama la atención, hace 500, 600 años nos lo plantearon los españoles, lo planteamos los españoles. Es decir, todo eso subyacía una idea de que el indio era un ser humano y que el indio era precisamente un hijo de Dios. No hay ejemplo en ninguna otra conquista en el mundo donde haya sucedido eso. Pensemos además que en la plenitud de la conquista, España no hizo ni más ni menos que paralizar la conquista en los años, creo que fue en el año 1550 aproximadamente, paralizar la conquista para someterse al derecho, tanto al derecho positivo como al derecho natural, como a la religión católica fundamentalmente, para ver los derechos de la conquista en la llamada controversia de Valladolid. No hay nadie en ningún sitio que haya hecho lo que hizo España en su momento. Es decir, el parar la conquista y ponerse a analizar si teníamos mayor o menor derecho a eso. Pensemos en eso desde el punto de vista del examen. Es absolutamente fantástico, es una cuestión que es tremendo, porque revela una amplitud de miras fundamental, pero sobre todo desde el punto de vista de la comparación con otras conquistas y otros imperios, es absolutamente ganador a favor de España. Pensemos en el Imperio Británico, cómo trató a los indios y cómo hizo su propia conquista, y saquemos nuestras propias conclusiones. En la controversia de Valladolid, planteada entre Bartolomé de las Casas, precisamente, Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, se planteó precisamente eso, el parar la conquista y el analizar si teníamos derecho o no. Y eso era porque en España había un clima de gran religiosidad, había además un legalismo
absoluto, es decir, siendo monarcas absolutos, estaba todo sometido a la ley, y porque además también había un clima proclive, como decía antes, para la libertad de expresión. No es admisible, y casi podemos trasladarnos a nuestras épocas, que alguien que sea absolutamente disidente, discordante con el discurso dominante, como era el padre Bartolomé de las Casas, pudiera libremente exponer sus teorías e incluso difundirlas. Eso es algo que tenemos que plantearnos los españoles como un activo que destruye cualquier planteamiento sobre la leyenda negra. Por otro lado, se dice que la conquista fue una conquista de exterminio. Tampoco nada parecido a la realidad. Pensemos que sí es cierto que hay una debacle demográfica a los pocos años de llegar los españoles, pero no es una política exterminadora por una razón evidente, y es que la mayor parte de la población indígena en Hispanoamérica, en América del Sur, tiene rasgos europeos, rasgos españoles. Es decir, España tuvo una civilización, una conquista integradora y no excluyente, de integración, no de exclusión, como otros imperios, como por ejemplo el inglés. Desembarcaron unos cientos de españoles, y es cierto que hubo una merma en la población indígena, no de los millones que se dice, porque es que ni siquiera lo sabía, pero básicamente los historiadores señalan que fue debido a las enfermedades, especialmente la viruela, el virus, el sarampión, que trajeron los conquistadores en sus barcos, y que efectivamente a la población indígena la diezmó en un momento, puesto que no tenían defensas. Nada de genocidios. Es absolutamente imposible que se hiciese un genocidio en América del Sur del cariz y de la magnitud del que se habla, con apenas cientos de españoles que fueron los conquistadores. En tercer lugar, se habla de que nuestra conquista fue colonialista. Nada más cierto de la realidad, porque fue más civilizadora que colonial. En España pensemos que se crearon más de 500 universidades, se crearon escuelas, se crearon más de 500 ciudades, más de 30 universidades, escuelas, universidades, catedrales. España, donde iba, y esa es la magia de la cruz y de la espada, donde iba con la punta de su espada, automáticamente creaba una escuela, creaba una catedral, creaba una universidad y creaba cultura, creaba civilización. Por eso es muy diferente la conquista española, colonialista no, sino civilizadora. En cambio, como dice Iván Vélez, en la conquista colonizadora no se fundan ciudades, sino que se fundan colonias, se fundan factorías extractoras, que eso España nunca lo hizo, asentadas principalmente en la costa para poder comercializar y poder exportar más fácilmente, sacar de allí los bienes naturales y poder enriquecerse con ellos. No se mezclan ni interfieren en las poblaciones indígenas, todo lo contrario que hizo España. Pensemos en una cuestión, que los territorios descubiertos no eran de España, eran España, y eso lo dijeron expresamente los Reyes Católicos. Pensemos, por otro lado, que hasta en las mismas Cortes de Cádiz había diputados de las Españas de América, con lo cual eso no sucedió jamás en otros imperios, y sí sucedió en el Imperio Español. Se dice también que nuestra conquista, dentro de esos tópicos, que fue una conquista expoliadora, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista cultural, hay testimonios escritos que señalan que ya en el siglo XVIII los indios protestaban porque los indios seguían hablando sus lenguas nativas y desconocían una buena parte del español. Y se decía que eso era un hándicap importante, notable, para que pudiesen comprender las leyes y pudiesen comprender pues el avance civilizador que traía la conquista. Evidentemente, para un misionero, para un sacerdote, un fraile español, era más fácil que él aprendiese la lengua indígena y ganar las almas para Dios, que el enseñarles a todas las tribus el idioma español. Esa es una de las razones por las cuales se explica que se conservasen las lenguas indias, las lenguas indígenas, y que incluso se enseñasen en las universidades, al lado del castellano, al lado de la imprenta que, recordemos, llegó
en el año 1540 llegó a México y llegó a Perú la imprenta y con ella una grandísima producción literaria, al lado de eso se cultivaban y se permitían y se favorecían las lenguas indígenas. La primera universidad, es un dato curioso, la primera universidad en América del Sur se fundó en Santo Domingo en el año 1538. Es decir, apenas 50 años después de poner Colón el pie en tierra americana. Eso no ha sucedido jamás. No ha sucedido jamás las manifestaciones arquitectónicas, artísticas, literarias, de mezcla entre lo indígena y entre la civilización de la metrópoli, como la arquitectura barroca o, como digo, expresiones literarias, música, arquitectura, no ha sucedido en otros, y pensemos en, teniéndolo más cerca, en América del Norte. Es decir, que la conquista española no fue una conquista expoliadora en lo cultural, sino fue integradora de las costumbres y del acervo y de la cultura, llamémoslo así, más que cultura, costumbres, como digo, de la población indígena. Es la gran singularidad del Imperio Español. Cualquier cosa alejada de lo que nos dice la leyenda negra. Pensemos, por ejemplo, lo que hicieron, como digo, los británicos en sus colonias, que efectivamente sí eran colonias, y donde, mientras, hay una frase curiosa que dice que mientras donde los españoles fundaban universidades y catedrales, los británicos fundaban clubes privados. Hay una expresión también del primer gobernador de Virginia, Sir Francis Wyatt, en el año 1630, que declaraba que nuestra primera tarea es expulsar a los herejes, expulsar a los salvajes. Eso jamás lo ha hecho la conquista española, puesto que, como digo, fue una conquista absolutamente de integración, no de exclusión. También se dice que éramos unos auténticos rapiñadores económicos. Está claro que las riquezas naturales de un país conquistadas se aprovechan. ¿Qué nos van a decir a nosotros, por ejemplo, de las médulas y de Roma? Es algo natural, algo natural. Pero eso tiene una importancia menor con lo que España indudablemente aportó. Sacar a un continente del canibalismo, sacar a un continente de las ofrendas a sus dioses, introducir una civilización, una cultura, una lengua, una religión, e introducir semillas nuevas, cultivos nuevos y técnicas agrícolas y ganaderas nuevas. Es decir, que desde el punto de vista económico tampoco es cierto esa labor esquilmadora, esa apariencia esquilmadora que la leyenda negra atribuye a España. España tuvo una, bueno, creo que feliz idea con el sistema de las encomiendas, que las encomiendas, tal como estaban concebidas y en las leyes, porque España, como decíamos al principio o antes, era una sociedad en aquel momento muy legalista, una sociedad absolutamente sometida al imperio de la ley, no al imperio de la ley como lo tenemos pensado ahora, sino en aquel momento era un avance fundamental el que practicaba la nación española. El encomendero en las encomiendas se le asignaba un territorio, se le asignaban unos indios, pero con una población indígena, con el compromiso de velar y de cuidar por ellos. Estaban reguladas los descansos, estaban regulados la forma de alimentación, la forma de trabajo y también la enseñanza y la cultura de esa población indígena asignada a cada encomienda. Es cierto, pues naturalmente que sí, que se convirtieron en abusos. Aquí no estamos hablando de una leyenda dorada, de una leyenda rosa, no existe eso. Pero lo que no existe, indudablemente, es una leyenda negra, como digo, comparándolo no solamente desde el propio examen con los datos que apresuradamente estamos dando, sino también con el examen. Y lo tenemos muy cerca, como digo. Pensemos en la América del Norte y pensemos en América del Sur. Pensemos en América del Norte, qué sucedió con los nativos, con los indígenas de América del Norte y qué sucedió en América del Sur. Pensemos cuántas universidades están fundadas por británicos en América del Norte y cuántas están fundadas por españoles en América del Sur y aún también en América del Norte. Que se lo digan a Fray Junípero Serra y a la Universidad de Stanford en California, por ejemplo. Otra cuestión también fundamental fueron las reducciones, por ejemplo, jesuíticas, donde lo que se trataba era de proteger a los indios y de darles enseñanzas y de, en una palabra, civilizarlos. No se nos puede achacar a los españoles ninguna responsabilidad
en tal como está América del Sur en estos momentos. No se nos puede achacar que es una consecuencia de lo que hizo España en su momento. Tal como está América del Sur, tal como está Hispanoamérica en esta situación actual, es más bien fruto de una independencia apresurada, de una interesadísima oportunidad para que España no fuese la que pilotase esa independencia o esa desconexión paulatina de la metrópoli. España estaba absolutamente desangrada. El siglo XVIII y el siglo XIX fueron los peores siglos en la historia de España, pero no puede achacarse a nosotros todo eso. Si acaso las políticas imperialistas, expansionistas americanas que vinieron después, que aportaron bien poco y fueron más de explotación, más de esclavitud que muchísimo de lo que hicieron los españoles. Hablando de la esclavitud, es otra de los tópicos. La esclavitud, tenemos que pensar que si América se descubrió en 1492, en 1495 se estaba promulgando una orden real donde se prohibía la esclavitud por los reyes católicos. Pensemos, por ejemplo, esto en donde ingleses como el pirata Drake no tuvo tantos miramientos a la hora de hacer esclavos. La respuesta de la monarquía católica, sobre todo del gran genio de Isabel la Católica, fue cerrar las puertas absolutamente a la esclavitud. Absolutamente a la esclavitud. En 1537 una bula papal proscribía la esclavitud. En 1512, pensemos en 1512, es decir, a los 20 años de descubrir América, se publicaron las reales ordenanzas, las reales leyes de Indias, ordenanzas para el buen trato y regimiento de los indios, que eran una auténtica compilación jurídica donde se decían cosas como esta. Los indios son libres y deben ser tratados como tales, según ordenan los reyes. Los indios han de ser instruidos en la fe, como mandan las bulas pontificias. Los indios tienen obligación de trabajar, sin que ello estorbe a su educación en la fe y de modo que sea de provecho para ellos y para la República. El trabajo que deben realizar los indios debe ser conforme a su constitución, de modo que lo puedan soportar, y ha de ir acompañado de sus horas de distracción y de descanso. Los indios han de tener casas y haciendas propias y deben tener tiempo para dedicarlas a su cultivo y mantenimiento. Los indios han de tener contacto y comunicación con los cristianos. Los indios han de recibir un salario justo por su trabajo. Insistimos, no es una cuestión esta de armar una leyenda dorada, una leyenda negra, una leyenda rosa sobre un hecho histórico, pero en modo alguno podemos caer en la tentación de que nuestra leyenda sea negra en este contexto histórico del descubrimiento, la conquista y la civilización de América. En modo alguno. Pensemos que esto que podría estar tranquilamente en la Declaración de los Derechos Humanos o ser un contenido de cualquier carta constitucional, lo habían hecho los reyes católicos en el año 1512. En el año 1512. Las reales leyes de Indias. Los reyes católicos tuvieron muy claro que los indios no eran seres inferiores, sino que les dieron el título más importante que se les podía dar en algún momento, que es que eran vasallos de la corona. Es decir, el indio era vasallo exactamente igual que un aragonés, que un castellano o que un leonés. Es decir, cualquier pueblo de la península en afectos de relación de vasallaje con los reyes era lo mismo. Por lo tanto, eso conllevaba que no se le podía esclavizar porque era un vasallo de los reyes. Tenía que instruirse en la fe, tenía que cultivarse su espíritu, exactamente igual lo que estábamos diciendo, a lo que me refería en este texto que leía de las leyes de Indias. Como decíamos antes, al aludir a la controversia de Valladolid, por ejemplo, con motivo de la controversia de Valladolid, con motivo de la conquista de América y con motivo sobre todo de la preocupación tanto, como digo, legalista como religiosa de los reyes de la monarquía hispánica, de España en definitiva, se alumbró algo que debe reconocerse, se alumbró el llamado derecho de gentes. Los albores del derecho internacional humanitario de hoy
están construidos sobre el pensamiento del padre Suárez, de Francisco de Vitoria, de Melchor Cano o de Domingo de Soto, que eran auténticos filósofos religiosos que se pararon a pensar sobre la legitimidad moral en la conquista y en la civilización de América. Eso es algo que jamás sucedió en ningún en ninguna otra circunstancia, en ninguna otra conquista. Es decir, que hace 500 años en España había unas leyes que podían pasar perfectamente por las leyes actuales. La controversia de Valladolid es absolutamente interesante. Es absolutamente interesante. No hay parangón, como digo, en el mundo que durante unos años, en el año 1550, se paralizase toda la actividad conquistadora pensando a ver si había legitimidad para ello. Eso es algo impensable. Es algo impensable. Y eso no lo dice la leyenda negra. Bien, se dice, por lo tanto, entonces que la conquista de América tenía, y la civilización tenía, una cuestión que era acercar, una misión fundamental, precisamente la importancia de las misiones históricas en la conciencia de los pueblos, que era acercar millones de almas a Dios. Había al margen, obviamente, de intereses económicos y mercantiles, había un interés religioso muy notable. Pensemos, por ejemplo, en un dato. Si ya en 1495 los reyes católicos estaban prohibiendo la esclavitud, pensemos que en Estados Unidos o en Inglaterra fue 500 años después. El matrimonio interracial en Estados Unidos fue legal a partir de 1967. 1967. Es un dato importante que debemos tener en cuenta cuando nos digan que los españoles practicamos esclavitud en América del Sur. Bien, y tal vez yo creo que podríamos decir muchas más cosas, pero creo que ya estamos más o menos en la hora. Yo creo que como conclusión lo que podríamos decir es básicamente que una paradoja. La tremenda paradoja de que aquellos pueblos que tuvieron conquistas y colonizaciones, no civilizaciones, colonizaciones más sangrientas, menos garantistas con el derecho de las poblaciones indígenas, como es el Imperio Británico, sus hijos no se plantean ninguna controversia, no se plantean ninguna autocrítica. Paradójicamente, el Imperio Español, que fue absolutamente garantista, que dictó leyes expresas en favor de la población indígena, nos estamos creyendo la leyenda negra que urdieron los enemigos de España contra nosotros, la tenemos interiorizada y hasta nos dicen que tengamos que pedir perdón. Pedir perdón por la leyenda negra es un reflejo más de la lamentable falta de autoestima nacional que tiene España. Cuando un pueblo pierde su trayectoria histórica, cuando un pueblo pierde su misión en la historia, pues es capaz de interiorizar cualquier cosa mala que él diga. Yo creo que tenemos que estar absolutamente orgullosos de nuestra historia, de toda la historia de España. Lo decíamos antes, que la historia del mundo no se entiende sin España. La historia de América no se entiende sin España. Hemos hecho grandes cosas en España, en América. Tenemos que estar tremendamente orgullosos de haber dado a la civilización, a la cultura y a la religión un continente entero, que le hemos dado, como digo, lengua, razón, ciencia y civilización. Hemos creado a la vez, detrás de la espada iba la cruz, creamos catedrales, creamos escuelas, creamos ciudades, frente a otros que no han hecho eso. Quédense otros con sus leyendas negras. Nosotros no podemos consentir que la historia de España en América se tinte con tintes tan negros como esto. Nosotros tenemos que asumir la gesta de aquellos hombres, de aquellos grandes hombres, porque son nuestros antepasados, estar orgullosos absolutamente de ellos, de todo lo bueno y de lo malo, porque fuera parte de la historia de España. No tenemos que pedir perdón, no tenemos nada por lo que pedir perdón, dígalo quien lo diga. Llámese Roma, llámese Bruselas, llámese Washington
o llámese Madrid, no tenemos por lo que pedir perdón. Insisto que no es leyenda rosa, ni blanca, ni dorada, no existen. Pero no es una leyenda negra. Es una falsedad histórica que encierra mucha ignorancia, pero también encierra mucha maldad. Por eso tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho en América, al margen de cualquier leyenda negra que no son nada más que falsedades y, como digo, alimentada por unas cuestiones de interés económico, político y hasta religioso. Y creo que por eso, hoy más que nunca, casi procede decir viva España para finalizar y viva la hispanidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Benigno. Por supuesto que viva España y viva la hispanidad, por supuesto, siempre, siempre. Yo coincido contigo en que en todas tus afirmaciones, creo que tu charla, aparte de ser una charla muy bien documentada y yo creo que contribuirá y mucho a difuminar un poco la imagen de la leyenda negra. El problema de la leyenda negra, como bien decías, no es que nos la hayan construido, sino que la hemos asumido. Esa es la parte mala, ¿no? Por lo tanto, charlas como esta, trabajos como este que has hecho tú, son estupendos porque justamente es lo que se necesita. Dar a conocer la realidad, dar a conocer las motivaciones, dar a conocer las aportaciones que hemos hecho y, por tanto, como bien dices tú, viva España. Pero no lo vamos a dejar en viva España, que lo seguiremos repitiendo. Vamos a hacerte alguna pregunta que a lo largo de tu charla pues he ido anotando para ver si me podías aclarar en unos casos y en otros ampliar conceptos, ¿no? Te digo, ¿a qué atribuyes tú el que se haya, precisamente lo que hablamos ahora, enraizado tanto nuestra leyenda negra en Europa, en el mundo y lo que es peor, en España? Bueno, yo creo que como dice el refrán que España, para vencerla fueron necesarios que se conjugasen todos, ¿no? Porque uno a uno no eran capaces de vencernos. Y además de la multitud de enemigos que España se hizo a lo largo de la historia, y pensemos que, lógicamente, algún imperio hegemónico, territorial, económico y político y religioso, son todo colmillos a morderle en sus carnes, y eso nos ha pasado. Pero sobre todo lo fundamental es que yo lo achaco más a una cuestión interna. Yo creo que la leyenda negra, no la española, esta imperofobia o hispanofobia no sería posible en un país como Estados Unidos, salvando las distancias históricas, o Alemania, o en Francia, o en Inglaterra. No sería posible. Yo creo que hemos perdido el orgullo de ser españoles y el orgullo de nuestra historia. Y un pueblo que pierde eso está condenado a que cualquiera le ataque de la manera más burda posible. Y es que la leyenda negra es una maniobra burda. La leyenda negra, como decíamos, salió de un libro de un fraile que su intención no era esa, ni mucho menos, pero que rápidamente prendió porque los intereses de entonces, básicamente holandeses, alemanes, flamencos, quisieron difundirlo y quisieron expandirlo, como digo, con caricaturas y con dibujos grotescos. Y nos lo hemos creído, nos lo hemos creído. Y además, yo creo que lo peor de todo es que tenemos españoles hoy en día que se lo creen y que están jugando a la anti-España. Aquí no se trata de disfrazar la historia, de disfrazar la realidad. No se trata, como digo, de decir que que todo fue fantástico. Pues claro que no. El mismo Lope de Aguirre fue condenado y ajusticiado por ser, entre otros casos, un traidor y por ser, rebelarse contra el rey por sus prácticas brutales con la población indígena. Pero yo creo que el primer problema es que nos lo hemos creído y que no tenemos orgullo de pueblo y que nos falta encontrar una misión universal en la historia. Una misión, un pueblo que no tiene misión y visión de futuro está al albur de cualquier cosa. Y eso lo vemos ahora. Hoy mismo hay manifestaciones de la leyenda negra habituales en nuestra sociedad, por desgracia. Es mi parecer. Ahí te iba yo, ahí te iba yo. ¿Qué manifestaciones encontramos hoy sobre la leyenda negra? O sea, porque las históricas que nos has explicado todavía, claro, quedan no reminiscencias, queda la historia paralela en versión negra, por supuesto. Pero hoy en día que hay nuevas visiones de hispanofobia Pues sí. Y lo que es peor, generalmente dentro de España, que es lo peor, porque es que ya te lo has querido todo.
lo dice magníficamente Iván Vélez. Esa cuestión que tenemos de islamofilia o de el multiculturalismo o el indigenismo. Nos ha entrado ahora esa fiebre. En el fondo no es más que una manifestación de leyenda negra, pero que está además unida con algo muy peligroso, que es la anti-España. Se ataca, lo aludía al principio, se ataca la hispanidad con la leyenda negra por todo lo que significa de vertebración de un pueblo, de forja de una nación. Evidentemente ahora mismo con estos infantilismos de creer que tres culturas, la religiosa, la católica, o la cristiana, la musulmana y la judía, en Al-Ándalus, que era una balsa de aceite, pues hay escritores, investigadores que dicen que no era tal cosa, y que nos presente ahora el Islam como una civilización pues, o una religión espiritual y civilizada, cuando la realidad demuestra, en estos momentos demuestra que dista mucho de ser cierto, pues no deja de ser también una leyenda negra que nos hemos creído. O los nacionalismos, simplemente. La leyenda negra persiste cuando los catalanes te dicen que hasta Felipe V, que España estaba sometida, que Cataluña estaba sometida por España, o que se bombardeó Barcelona en determinado periodo histórico. No hablo, obviamente, de la guerra civil, hablo de la guerra de sucesión. O que los vascos, pues que estaban también sometidos a España, y que Castilla, que los tenía olvidados. En los tercios de Flandes, una grandísima parte de los maestres de campo eran vascos y navarros, y en los navegadores, descubridores y conquistadores y civilizadores, frailes, una grandísima parte en América eran vascos y navarros. Eso es una forma de leyenda negra, ahora mismo, en nuestros tiempos. Y no digamos de la memoria histórica. La memoria histórica no deja de ser también una leyenda, una succión de la leyenda negra, de una manera interesada también, porque lo que se pretende es pues atacar todo aquello que, como dije al principio, y eso creo que es el hilo conductor de esta charla, en mi creencia, en mi pensamiento, esta es una cuestión absolutamente particular, se ataca lo que se ataca porque lo que se ataca es precisamente lo que forja y lo que vertebra a una nación como España. Se empieza desconociendo y reinventando la realidad histórica más próxima, y se acaba tildando a Hernán Cortés y a Pizarro de genocidas, o de haber cometido un crimen de lesa humanidad o un crimen contra la humanidad, términos acuñados en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Se sigue desconociendo lo que era Numancia, restando la importancia de la Reconquista, diciendo que era simplemente un conflicto, como yo lo he oído hablar, un conflicto de religiones entre el cristianismo y la religión musulmana, y se acaba pues criticando y atacando a todo lo que es España, precisamente lamentablemente desde dentro, por los anti-España. Yo creo que esa es una explicación, o al menos es mi explicación, que me atrevo a darte a tu pregunta. No, yo la comparto contigo, y es más, yo te añadiría o sumaría que es un tema de ignorancia, pero es un tema de ignorancia intencionada y dirigida a gente que carece del conocimiento, y le inyectas uno equivocado para que desde esa ignorancia sobrevenida crean Totalmente. Todas esas cosas. Entonces, hablabas de catalanes y vascos. Gracias a Dios, hay catalanes y catalanes, vascos y vascos, como hay asturianos, gallegos, cántabros, andaluces y demás, buenos, malos y regulares. Y desde luego, si algo es difícil, es ser buen español en un sitio donde te martirizan por serlo. Por lo tanto, por todos los nacionalismos tan exacerbados que hay en las provincias vascas y catalanas, precisamente por eso, quizás mayor mérito tienen los catalanes y vascos por mantener la bandera izada que nosotros, que a fin de cuentas, pues tenemos a nuestro alrededor mucho más a favor de esa historia común que ellos, ¿no? Y aún así, fíjate lo que son las cosas, aún entre esos conciudadanos nuestros, esos compatriotas nuestros, que desde que nacen les están
metiendo ideas en la cabeza de la anti-España, aún y así se sigue la mayoría de ellos pensando cómo hay que pensar las cosas, aunque lo que les hayan inyectado no haya sido precisamente la verdad, ¿no? Por eso yo quiero ser optimista, pero sin embargo es mucho el dolor que produce el ver esa anti-España de la que tú hablabas. Es porque, claro, cuando la ves fuera, pues dices tú, son nuestros enemigos, pero cuando la ves dentro, dices tú, caray, ¿cómo podemos desde las instituciones hacer tan poco y cómo podemos defender tan poco lo nuestro, ¿no? Y eso duele. Mira, tú lo decías con muchísimo acierto, que es una mezcla entre la ignorancia y la maldad. Y además yo diría la tibieza. Y un ejemplo. Estamos hartos de oír hablar de, para evitar el término hispanidad, que no hablamos ni siquiera de españolidad, hablamos de hispanidad, España y Portugal, Hispania. Hablar Iberoamérica o Latinoamérica. Y es lo que yo llamo los progres papanatas, porque utilizamos esos términos seguramente que muchos con maldad, para evitar el término fatal que a ellos les parece de hispanidad. Pero hay muchos que lo hacen por esnovismo, porque puede parecer más guay, puede parecer pues más moderno, puede parecer menos retrógrado y puede parecer más progresista. Iberoamérica. Es un término absolutamente impropio, Iberoamérica, porque Iberia no deja de ser una cuestión geográfica, no nacional, no se refiere nada más que a una cuestión territorial. En cambio, Hispania sí que es una cuestión política y una cuestión nacional, y engloba a España y Portugal, que fueron los grandes capitalizadores del descubrimiento y de la civilización de América. Por ese orden, España y Portugal. Pero es más sangrante aún cuando se habla de Latinoamérica, que fue, curiosamente, un término acuñado por Napoleón III en el siglo XIX para utilizar también la fake news o la desinformación, utilizar con el léxico cómo atacar un concepto. Es decir, con absoluta maldad y perfidia. No, vamos a hablar no de Hispanoamérica, sino Latinoamérica, porque supuestamente son lenguas romances y entonces bueno, no había ningún latino ahí en la conquista, ni se puede decir que era por lenguas romances, sino que era un concepto expresamente reconocido. Era una cuestión semántica, léxica, para combatir la hegemonía de España. Es algo así como si en Canadá, por ejemplo, que en Canadá, bueno, es cierto que lo que se dice es que, claro, como es español y francés por la Guayana Francesa, que tiene una relevancia absolutamente mínima, minúscula, pues entonces, claro, no se puede decir hispanidad, no se puede decir Hispanoamérica, sino Latinoamérica, porque es una cuestión de lenguas romances, el francés y el español. Es una estupidez supina, es tanto como decir que en Canadá, porque se habla francés en una zona determinada, pues que en Canadá sea también Latinoamérica del Norte. Nadie lo diría, pero nosotros nos lo creemos. Y nos reto a que en las próximas 24 horas, en cualquier telediario, cualquier político de cualquier signo, es difícil que digan hispanidad con todas las letras mostrando su orgullo de hispanidad. No, lo disfrazan con Latinoamérica, que se suena más progre. Y insisto, fue una creación de un enemigo de España y además reconocido para socavar los cimientos de una nación poderosa en el siglo XIX. Qué bien lo hizo, que hasta nos lo creemos. No solamente la leyenda negra, sino hasta la terminología, hasta el léxico, Latinoamérica. Yo me pongo frenético cuando oigo hablar de Latinoamérica, porque me parecen estupideces, me parece un infantilismo, porque es que ni siquiera sabes de dónde viene. No lo sabes, lo utilizas porque te parece bien. Son peligrosísimos los ignorantes, peligrosísimos los malvados, pero tan peligrosos son los tibios. Quizás Son más, los papanatas, que llamo papanatas. Quizás más porque los otros van de frente y sabes lo que pretenden. En cambio, los tibios no lo saben ni ellos, creen que su actitud no perjudica a nadie y en cambio arrasa. Pero bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta, porque si no, dices tú que te pones, yo también, yo también, y lo sabes bien, Pero precisamente estamos contribuyendo a
a cambiar eso en la medida de nuestras humildes posibilidades. Pero estas charlas sobre hispanidad, estas charlas sobre la leyenda negra y sobre la historia de España en general, lo que deben de hacer es eso, llegar al mayor número de personas y que esas personas se queden con algo. Yo ya no digo que se queden con todo, porque a lo mejor, efectivamente, a lo mejor hay mucho tibio que se puede recuperar. Estas cosas no hay que hacerlas para un grupo pequeño o un grupo determinado, porque entonces nos sentamos en una tertulia de café, nos damos todos la razón, nos tomamos alguna cosa y marchamos todos muy contentos. No, esto hay que hacerlo precisamente con los que o no piensan de esta manera o lo desconocen, pero sin embargo sí han abierto su mente a escuchar estas palabras, a escuchar estas charlas, a unirse a este canal y decir, caray, pues algo hay aquí y profundizar en ello. Ahí es donde tenemos que hacer y creo que es donde hacemos la labor. Pero bueno, voy con la última pregunta. ¿Qué parte de verdad hay en eso de que los conquistadores eran hombres violentos, ignorantes, chusma y carne de presidio? No, si lo analizamos nada, y hay una cosa muy curiosa, que es que en la Torre del Oro y en los archivos históricos en España están las cartas aparte de navegación, las cartas de alistamiento en los que iban a América. Y ahí están nombre y apellidos y sus profesiones. Se dijo, y forma parte también de la leyenda negra eso, que los monarcas tendían a enviar a la gente de los presidios para evitarse problemas dentro, los largabas fuera y así no tenías que alimentarlos, y era una forma de vaciar las cárceles. Nada más lejos de la realidad. Si analizamos como digo, las listas de embarque de los navíos que iban para América, hay una gran parte de soldados, con lo cual eran hidalgos, de nobles en aquel nobleza en aquel momento, y una gran parte de hidalgos. Si analizamos, prácticamente todos, por ejemplo, Hernán Cortés, pequeña nobleza. Francisco Pizarro, hijo ilegítimo de un capitán de infantería, por lo tanto, hijo ilegítimo de un noble. Vasco Núñez de Balboa era medio hidalgo. Alonso de Ojeda, familia hidalga, pobre, pero hidalga. Francisco Vázquez de Coronado, hidalgo. Pedro Benet de Avilés, ¿qué vamos a decir de él? Noble militar y marino, y hidalgo y además asturiano, ya triplemente noble. Pedro de Mendoza, noble. Hernando de Soto, gobernador de Cuba, hidalgo. Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca, noble, hidalgo. Diego de Almagro, hidalgo. Es decir, no es cierto, no es cierto. No es cierto que como cuestión estratégica, como idea estratégica, se hubiesen vaciado las cárceles para ir a América. América se hizo con grandísimos hombres, soldados, con nobles, con hidalgos, con gente del pueblo llano, evidentemente, y con magníficos misioneros que, desde luego, como digo, hubo desmanes como toda obra humana, porque todos estos que acabo de citar son grandísimos hombres, pero hombres al fin y al cabo, no son dioses, aunque lo pareciesen por lo que hicieron, no son dioses, tienen sus debilidades como todo, pero yo voy más a que la arquitectura del imperio lo que tenía era una arquitectura jurídica, legal, importantísima y teológica importantísima. Es que a cualquiera que nos hable de la leyenda negra, si le decimos, oye, vamos a examinarnos internamente y a compararnos con otros, es imposible. Eso no se produce ahora en ningún sitio, en ninguna conflagración actual. Se produce que un país, ganando la guerra versus conquista, se pare para decir, quieto, paramos y analizamos la legitimidad moral y jurídica de lo que estamos haciendo. Eso lo hicimos nosotros en el año 1550, señores. 42, 48. A los 50 años de descubrir América, lo hizo España. Eso repele cualquier leyenda negra. Lo repele. Yo lo que decías antes creo que es muy importante. Yo creo que hasta a los ignorantes, a los malos también, pero a los papanatas se les puede recuperar más desde la divulgación, tal vez, que desde la erudición. Desde la divulgación. Y una divulgación, yo creo que ardorosa, encendida, militante. Es decir, es que tenemos una historia magnífica. ¿Por qué nosotros somos los primeros
en desconocer esa historia. Porque eso no pasa en ningún otro país. Pasa aquí porque, fruto pues, de muchas circunstancias, nos lo hemos acabado creyendo. Y creo que este canal de YouTube de Armada Cantabria, yo creo que es absolutamente fundamental para poner ya no un pequeño grano de arena, sino muchos granos, porque lo audiovisual queda y se puede divulgar y se puede reenviar. Y yo creo que nuestra misión... la misión de los buenos, básicamente, sin creernos buenos, es que tenemos que tratar de que los malos no consigan lo que ellos quieren. Porque se ha dicho que los malos ganan no porque sean más ni mejores, sino porque los buenos no hacen nada. Efectivamente. Con lo cual, bienvenido Armada Cantabria, porque estas actividades las conozco y son fantásticas. Y estoy muy honrado que me habéis invitado, de verdad. Benigno, estás invitado por muchas razones, entre ellas por todo lo que tú has hecho, por todo tu trabajo que te precede y que lo has hecho magníficamente, y eres ejemplo para muchos. En este caso, estamos encantados de colaborar juntos. Espero que sigamos colaborando y ten por seguro que desde la humildad, siempre dejo claro que desde la humildad, porque este canal pues es eso, es un canal sin más medios que la buena voluntad y el trabajo de gente como tú. Pero desde ahí seguiremos haciéndolo y seguiremos tratando de ir sumando granito a granito para esa hispanidad y para esa España que, mira, ahora vamos a terminarlo, como tú lo decías, con un Viva España bien fuerte. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Benigno. A tus órdenes, un abrazo.